mientras hacía la oración. Entonces vamos a continuar con esta serie de devocionales, como lo decía, titulada El Evangelio y las religiones. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte titulada El papado de la Iglesia Católica. Pero entonces, antes me gustaría decirles unas palabras, y es que este es un tema que definitivamente eh, tenemos que tratar con mucha gracia, pero aparte con mucha sabiduría y con amor. Y recordar siempre que la mayoría de nosotros, los que estamos aquí hoy en este devocional, seguramente venimos de trasfondo católico y que seguramente la mayoría de nuestra familia aún sigue siendo católica. Por eso siempre debemos abordar este tema exponiendo los errores doctrinales y los extravíos del catolicismo, y siempre a la luz de las Escrituras. En otras palabras, nunca debemos atacar a los católicos, o sea, a las personas, no, sino más bien lo que debemos hacer es señalar los errores doctrinales y los extravíos de las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica como institución. Se debe exponer las herejías de la institución católica. Y por amor y lealtad al Señor, obviamente debemos hacer esto, por ese celo que debemos tener de la verdad, porque si amamos a Dios, amamos la palabra, amamos la verdad, y lo hacemos es por amor a nuestro Señor y por el bienestar de las personas que escuchan lo que decimos. Entonces nunca debemos atacar a las personas que se encuentran en esa institución, porque muchas de ellas son sinceras, y lo que estas personas necesitan es que se les muestre la verdad con gracia, con amor, por si quizás Dios les concede que escapen del lazo en el que están atrapados. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces ese debe ser nuestro deseo y nuestra motivación siempre cuando expongamos este tipo de temas tan álgidos, porque son de verdad muy álgidos de tratar. Y nosotros estamos llamados, porque así dice la Escritura, a no contender con las personas, sino a manifestar en nuestro amor con sabiduría, exponiéndole estas cosas si ellos no lo permiten. Entonces, volviendo ya a este mensaje, lleva por título La historia del papado de la Iglesia Católica. Entonces, va a empezar diciendo que la lista de todos los papas, de acuerdo con la Iglesia Católica, desde San Pedro, a quien ellos lo designan como el primer papa, ayer vimos eso, y vimos a la luz de la Escritura lo que la Biblia enseña, pero ellos afirman que Pedro fue el primer papa. Hasta el actual papa León XIV asciende a 267 papas. Pero es interesante que adicional a ellos hubieron más o menos unos 37 que son llamados antipapas. ¿Y por qué los llaman así? Porque estos papas se autoproclamaban papas en oposición a los que ya estaban posesionados. Imagínense, esto sucedía mucho en la época en que vamos a hablar hoy. A lo largo de todo el periodo de los papas, especialmente durante la edad del oscurantismo, así se conoce este periodo del oscurantismo, fueron 1000 años de oscuridad total, y podría ser catalogado tal vez como la historia, como más o menos lo que les voy a decir hoy, para muchos, podría ser catalogado como historias inventadas por los enemigos de esta institución para desprestigiarla. Pero la realidad es que aparece, todo lo que les voy a contar hoy están registrados como eventos históricos corroborados por muchas fuentes totalmente fidedignas, y por eso están en la historia, y en consecuencia nadie los puede negar. Cualquiera de ustedes puede ir a buscar estos datos y ahí aparecen en la historia. Entonces, por otro lado, la Biblia también dice lo siguiente en Romanos 16, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos,
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, por eso es que a través de este tema del Evangelio y las religiones vamos a ventilar muchas de estas tristes realidades de lo que hay detrás de muchas religiones, para que nosotros podamos comprender mejor lo que hay detrás de esa fachada religiosa, que por fuera a veces se ve muy bien, pero la realidad detrás de bambalinas es otra. Esto me recuerda a la época de los fariseos, cuando Jesús confronta duramente a los que eran la expresión de los religiosos más puros de su época. Entonces voy a empezar diciendo lo siguiente. En el siglo X, llamado también el siglo de hierro o pornocracia, imagínense cómo se conoció este siglo, el siglo de la pornocracia. Vamos a empezar en el año 904, más o menos hasta el 963. Este siglo fue de episodios increíbles que se los voy a contar. Este fue uno de los puntos tal vez de hecho más bajos, estos años que les digo, de la historia del papado. A Roma la controlaban dos mujeres y sus amantes, y estas mujeres se llamaban Teodora y Marosia, madre e hija. Eran amantes de papas y reyes. Se podría decir que ellas los ponían y los quitaban como ellas querían. De hecho, en una ocasión un obispo dijo lo siguiente, que si querías ser papa, solo tenías que acostarte con la mujer correcta. Y empecemos con el Papa Sergio III, quien fue papa del 904 al 911. Él fue acusado de ser amante de Marosia y padre de Juan XI, que posteriormente también llegó a ser papa. Juan X, quien fue papa de 1914 a 1928, fue amante de Teodora, la madre, y fue asesinada por Marosia, la hija de Teodora. ¿Cómo les parece? Juan XI, probablemente el que les decía yo, hijo de Sergio III, fue papa del 931 al 935. Él era hijo de Marosia. Tenía 21 años de edad solamente cuando fue papa, para que ustedes ya piensen y visualicen cómo era la manera en que estos papas se posesionaban en ese lugar. Uno de los papas más escandalosos de esta época fue Juan XII. Entre 955 y 964 fue su periodo de papado. Él era nieto de Marosia. Miren, aquí aparece toda esa dinastía, ¿no? Interesante, ¿no? Tenía 18 años nomás cuando lo hicieron papa. Pero aparte de eso, este papa, con 18 años que fue instalado como papa, convertía el palacio de Letrán en un prostíbulo. Jugaba a los dados, invocaba a Júpiter y a Venus, vendía obispados, fue acusado de asesinato, adulterio e incesto, y según los cronistas fue asesinado por el esposo de una mujer con la que él estaba en la cama. Imagínense. Entre los años, de hecho, 500 y 1500 más o menos, el periodo del oscurantismo, finales del siglo IV y siglo XIV-XV aproximadamente, fue este periodo conocido como el periodo del oscurantismo, que es un tiempo realmente impresionante. Este es un periodo que es considerado tal vez como el periodo más pobre y deplorable de la historia cultural, económica y social de toda Europa. Y fue un periodo de completo dominio de la Iglesia Católica, que ahora a través de los papas habían tomado el lugar del control y del poder que tenía anteriormente el emperador romano. Muchos acusan a la Iglesia Católica de ser la gestora del analfabetismo que había en este tiempo y que llegó a niveles de hasta el 99%, imagínense, de analfabetas, precisamente porque la Iglesia Católica de alguna manera se esforzaba por mantener a las personas en ese estado. Lejos de promover la literatura y el conocimiento, quemaban los libros y las obras de los autores clásicos más representativos de entonces. Y por eso durante los siglos VII al IX, Europa estuvo sumergida en una total ignorancia y en una total superstición. Y era por supuesto un campo propicio para el monopolio de la Iglesia Católica sobre las personas, a las cuales se les imponían dogmas de fe que tenían que aceptar a ultranza, y nadie se atrevía a ir en contra de ellos. Inclusive la mayoría de los miembros
de la alta nobleza no sabían escribir sus nombres y por eso muchos reyes tenían que usar un sello para firmar. El comercio de reliquias se volvió un negocio muy productivo en toda Europa debido a la superstición masiva que habían de las personas de aquella entonces. Eso era lo que imperaba entre los campesinos ignorantes, que eran la mayoría de la población. De hecho, el feudalismo era lo que marcaba la pauta en la economía de esta sociedad. Eso tomó gran fuerza y los clérigos pasaron a ser los mayores feudales de entonces. La iglesia era el mayor propietario de tierras del mundo conocido y con esas riquezas la iglesia acrecentó su poder y se consolidó, y la realeza y la nobleza medieval incrementaron aún más ese capital que tenía la Iglesia Católica mediante donaciones ilegales de los nobles de entonces, pensando que con ello recibirían el perdón de sus pecados y podrían tener acceso al cielo. Los prelados eran príncipes acaudalados que vivían de las rentas y de los impuestos del diezmo que pagaban fielmente algunos creyentes por temor a ir al infierno. Estos dirigentes eclesiásticos vivían en opulencia, en palacios y en condiciones únicas a los que solo ellos podían acceder. Y una de ahí lo activé nuevamente. Y una de las razones para que esta situación de oscuridad sucediera en este milenio, en este tiempo de oscurantismo, fue precisamente el desconocimiento total que se tenía de la palabra de Dios. En estos años, en estos siglos, las personas no tenían ni idea de la palabra de Dios, no conocían la palabra de Dios, porque simplemente lo poco que había escrito estaba en latín y en griego. Era un material que era exclusivo para las personas que pertenecían a esta institución y no para todos, era reservado para los de arriba, porque muchos monjes tampoco sabían leer, también eran analfabetas, y muchos tampoco entendían y simplemente seguían lo que sus superiores les enseñaban. El monopolio y el control de la Iglesia Católica sobre las personas era impresionante. Y simplemente porque ellos lo decían y porque el Papa era el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra, tenían que aceptarlo y hacían todo lo que ellos decían. Entonces, no era de extrañarse toda esta oscuridad que hubo en este tiempo. Otro escándalo muy conocido, continuando con estos escándalos, fue el caso del caos que se vivió en el siglo XI, donde la simonía, que siempre ha sido parte de la Iglesia Católica, no sé si ustedes conocen ese término, pero ustedes para entenderlo tienen que ir al libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a ver la historia de Simón el Mago, donde él pretendió comprar el favor de Dios con dinero, el poder de Dios con dinero, y eso es lo que hoy en día tristemente también muchas iglesias cristianas practican, la simonía. No podemos comprar nada de Dios, todo es por gracia, pero la Iglesia Católica siempre a través de la simonía vendía indulgencias, vendía perdón, vendía salvación, vendía todas estas cosas que la Biblia enseña claramente que es un regalo de Dios. Entonces, en este tiempo, en el siglo XI, habían 3 papas a la vez. Benedicto IX, que llegó con 12 años por sobornos de su familia al papado, imagínense, con 12 años. Luego vendió el papado 2 veces por 1.500 libras de oro y él quería después renunciar para casarse con una prima. Luego volvió este hombre nuevamente con un ejército y expulsó a Silvestre III, que era el papa de ese momento. Llegaron a haber 3 papas reclamando el papado a la vez en ese momento. Silvestre III, él y Gregorio VI. De hecho, este caos fue lo que obligó a crear el cónclave, que ahora todos sabemos qué es eso, ¿no? Es la manera como ahora se eligen los papas. Se hace un cónclave, se reúnen toda la curia, todos los arzobispos, los más poderosos de esta institución, y escogen en unanimidad al Papa. Y sin embargo, esto no fue suficiente para evitar la corrupción. Gregorio VI, que fue Papa del 1045 al 1046, compró el papado a Benedicto IX. Emitió la compra y tuvo que abdicar, admitió más bien la compra y tuvo que abdicar.
Alejandro VI, cuyo nombre era Rodrigo Borgia, tal vez muchos han escuchado esa famosa historia de los Borgia, eso es tremendo leer esta historia, en 1492 a 1503 fue papa. Él compró votos en el cónclave de 1492, ofreció dinero, tierras y cargos, nombró duque a su hijo César Borgia y le dio ciudades, pero además fue acusado permanentemente de llevar una vida inmoral y pervertida, abismalmente opuesta a la vida que debería vivir un líder espiritual. Esto me recuerda a 1 Corintios 6:18 que dice, huid de la inmoralidad sexual, huid de la fornicación. Y lo que hemos visto aquí es un legado de esta inmoralidad dentro de esta institución. Es impresionante. Cuando uno lee todo esto, uno se aterra, se asombra de que esto sea una realidad que ha estado detrás de esta institución y que tristemente no ha cesado hasta el día de hoy. Vemos eso precisamente por muchas dogmas, por muchas enseñanzas y por muchas normas que ellos tienen dentro de la institución que precisamente terminan derivando en este tipo de inmoralidad sexual. Entonces vemos que todo esto es totalmente opuesto a la vida que debería vivir un líder espiritual. Este hombre usó las bulas alejandrinas para repartir América entre España y Portugal. ¿Cómo les parece? Luego más adelante León X, 1513 a 1521, para construir la Basílica de San Pedro, vendió como nunca antes indulgencias plenarias para sacar del infierno las almas que estaban allá y para perdonar cualquier pecado. Este señor John Texel, que fue el emisario de este Papa León X, llegó a decir que si inclusive alguien violaba a la Virgen María a través de comprar estas indulgencias, podía salir del infierno. Era tan blasfemo todo este comercio que estos hombres predicaban que uno no se puede imaginar que representantes de Dios hagan tanta barbaridad. Es increíble. Entonces, esto fue precisamente lo que precipitó que Martín Lutero pegara estas 95 tesis en 1517 en la Catedral de Wittenberg, precisamente por esta corrupción y por estas indulgencias y por esta venta ilegítima que ofrecían estos papas, a través de las cuales las personas prácticamente se les daba licencia de pecar, porque a través de comprar estas indulgencias quedaban exonerados del castigo y del infierno. Entonces, para continuar, durante el gran cisma entre 1378 y 1417 no hubo un papa, sino fueron 3 papas a la vez, Clemente VII, Benedicto XIII y Juan XXIII, no el que conocemos del Concilio Vaticano II en el 62 de este siglo, no, del siglo pasado, perdón, es otro, primero que fue declarado nulo y fue después depuesto precisamente y por eso no aparece y alguien tomó ese lugar. Y bueno, ya son las 8:53, como lunes es festivo, entonces el próximo martes continuaremos con esto que como pueden ver son más datos históricos y vamos a hablar el lunes de las doctrinas católicas, el martes, perdón, de la doctrina católica, de sus dogmas, los que han establecido a lo largo de los siglos y de la realidad espiritual al interior de la iglesia, eso vamos a hablar el martes. Entonces, antes de terminar, simplemente quiero sacar unas aplicaciones. Nosotros como cristianos bíblicos debemos de exponer siempre toda la corrupción que hay dentro de los cristianos, incluso de todo movimiento que se haga llamar ser representante de Dios. Nosotros estamos llamados a exponer estos errores, estas herejías, esta falsedad, esta perversión, todo aquello que esté en contra de la palabra de Dios. A nosotros no nos debe temblar y no podemos ser cobardes, porque la misma Biblia enseña a hacerlo de una manera tajante, directa, inclusive nombrando nombres propios, porque Dios nos manda a defender la verdad, a predicar la verdad y a ser expositores de la verdad siempre, al precio que sea. Entonces, a la luz de las Escrituras, exponer los errores no es una opción, sino una obligación. Y todas las prácticas corruptas que aún dentro de los llamados cristianos se vean, nosotros tenemos el deber de exponerlas, porque como hijos de Dios debemos amar la palabra de Dios y la verdad que está contenida en ella. Y la segunda enseñanza de esto que les compartí es que cuando vemos este periodo terrible de oscurantismo que es de no creer, no podemos dejar de pensar que en la actualidad todavía muchas personas, hermanos, yo a veces pienso en esto,
siguen viviendo en el medioevo, siguen viviendo en un oscurantismo porque no conocen las verdades del Evangelio, siguen aferradas a la superstición y a conceptos religiosos totalmente fuera del contexto de la palabra de Dios, que no producen para nada bienestar espiritual. A ellos al contrario los mantienen apartados, y al igual que estas personas que vivieron 1500 años atrás y durante todos estos 1000 años en esta etapa terrible de oscurantismo, hasta que llega la reforma, llega los siglos de las luces, el renacimiento, y todo esto da un volco y cambia todo esto. Y sin embargo han pasado 500 años desde que, más de 500 años desde la reforma, y todavía hay muchas personas en el oscurantismo espiritual. Hermanos, y la invitación esta noche es a que nosotros podamos compartirles que hay esperanza, que eso que ellos creen tienen que cambiarlo, tienen que darse una oportunidad de conocer el Evangelio, para que a través del Evangelio, que ahora está expuesto, que ahora está a la mano de ellos, que ahora está en muchas versiones, ellos puedan tener acceso a la verdad y dejar de creer muchas cosas que para nada les aprovechan, sino solo las llevan es a la condenación, hermanos. Entonces, que esto nos invite a nosotros a ser diligentes en propagar el Evangelio, porque esa es la gran necesidad que tienen las personas en nuestra sociedad, era la gran necesidad que tenían estas personas en este tiempo. Por eso los reformadores decían, hay que traducir la Biblia en el lenguaje vernáculo, es decir, en el lenguaje típico, propio de cada nación, para que la gente leyera, conociera y pudiera darse cuenta de lo mal que estaban, de que lo que creían era erróneo. Es increíble, pero ahora que ya se tiene eso, y eso toda una realidad, lo que ellos soñaban, los reformadores soñaban con tener las Biblias y que las personas tuvieran acceso a ello, ahora las personas la tienen. Y qué triste ver que como no la conocen muchos de ellos, aunque la tienen en su mano. Que ojalá esto nos lleve a amar más la palabra de Dios, a seguir buscando siempre la guía y la dirección de Dios en ella. Hasta aquí, mis hermanos, el devocional. Espero que haya sido de provecho para ustedes.